Buenas tardes. Estoy grabando este vídeo en el que vamos a explicar con un tutorial un paso a paso de acuarela. Esta técnica que a veces nos da mucho miedo, sobre todo a los alumnos que por primera vez tocan el tema del color, aunque ya hemos demostrado a muchos de vosotros que quizás es la técnica más fácil para adentrarnos en ese mágico mundo de las luces y las sombras aplicadas con tonalidades y colores. Bien, en esta clase virtual, así un poco diferente, que este coronavirus nos ha hecho hacer de esta manera, puesto que ahora presencialmente no podemos dar las clases, queremos ofrecer diferentes técnicas y diferentes aportaciones que nosotros desde casa podemos hacer. Vamos a hacer un paso a paso, como he empezado explicando, sobre acuarela, y haremos un jarrón directamente del natural, con flores naturales. Aquí tenéis el jarrón que se va a explicar, y sobre todo lo interesante es que nuestra técnica no va a ser descrita de una forma somera o haciendo simplemente un tutorial en el que veáis cómo se hace el dibujo y cómo se aplica el color. Vamos a explicar desde el principio todos los materiales, todo lo que vamos a utilizar para empezar con nuestro paso a paso, y sobre todo las características que hacen de la acuarela una técnica diferente y bastante creativa. Y ya veréis cómo podéis desarrollar pues cualquier tipo de aplicación, ya sea para un jarrón de flores como el que vamos a hacer, o cualquier otra cosa, un paisaje, añadirle otras técnicas y hacerla que sea un poco mixta, lo que queráis. Lo importante es aprovechar el tiempo que tenemos que estar en casa y hacer cosas creativas, porque la cultura al fin y al cabo es lo que nos está salvando un poco para no volvernos majaretas. Así que nada, empezamos con el paso a paso y os voy a ir describiendo los diferentes tipos de herramientas y de materiales que vamos a utilizar. Una de las cosas más importantes a la hora de comenzar con una acuarela es la elección de un buen papel. El papel que vamos a utilizar será papel adecuado a la técnica, es decir, papel de acuarela. El papel de acuarela tiene la característica que su gramaje es bastante más grueso que el papel normal, que suele ser de 80 gramos. El papel de acuarela pues va de 150 a 300, incluso a veces podemos encontrarlos más gruesos. Nosotros con un papel de 300 gramos tendremos suficiente. Sí que es cierto que en algunas ocasiones podemos encontrar acuarela en otros tipos de papeles, por supuesto. De hecho, está abierto a la libertad de lo que cada uno quiera hacer, pero lo idóneo es utilizar un papel grueso. ¿Por qué? Porque nosotros con la acuarela, el medio que vamos a utilizar para mover el color y para ponerlo en nuestro papel va a ser el agua. Y el agua, pues en definitiva, deforma y transforma las propiedades del papel. Si el papel es muy finito, nuestro papel se va a deformar demasiado y puede en algún caso hasta destruirse, formando incluso pequeñas miguitas, ¿no?, que a veces resultan muy desagradables. Un buen papel de acuarela tiene que tener un encolado preciso y además sus composiciones deben ser en un alto porcentaje de algodón. El algodón es lo que nos va a proporcionar mejor estabilidad de los colores y mucho más brillo de ellos, porque si tiene mucha celulosa, la celulosa absorbe demasiado los pigmentos y muchas veces ya nos queda pues el pigmento totalmente metido en la fibra. Necesitaremos siempre que ese papel tenga un poquito más de calidad dentro de las posibilidades de cada uno y sobre todo de los materiales que tengamos ahora mismo en casa, y nos vamos a ir adaptando a ellos, por supuesto. Bien, yo he cogido un pliego, aquí podéis ver, un poquito más grande, de 1 a 4, pero tampoco llega a ser 1 a 3, ¿vale? Bien, este es un tamaño medio que la verdad es que es bastante manejable y nos puede venir bien para el trabajo que vamos a hacer. Tenemos que sujetar nuestro papel en un tablero. Utilizaremos cualquier tablero que tengamos por casa, ya sea así de cartón prensado o bueno, lo que tengamos, ¿vale?, a nuestra disposición. Incluso muchas veces yo he llegado a sujetar el papel en el mismo tablero de la mesa de dibujo, si es que disponéis de una mesa de dibujo o un estudio donde podáis utilizar, pues toda la superficie. Hay veces que no, que nos tenemos que adaptar a otros sitios, pues entonces cogemos un tablero. Bien, nuestro tablero nos va a servir de soporte. Esto es bastante necesario porque nuestro papel, cuando le pongamos el agua, se va a empezar a deformar. Esta deformación la podremos parar. ¿De qué manera? Aplicando agua antes de empezar a dibujar. Es decir, nosotros vamos a maltratar, entre comillas, nuestro papel y le vamos a echar agua.
para que ya empiece a deformarse. Y además esto nos ayudará a que se adaptará muy bien al formato, es decir, una vez humedecido le podremos fijar con cinta todo el borde y después será mucho más fácil trabajarlo y se irá deformando mucho menos. Esto es el ideal, ¿vale? Lo que debemos hacer. Nosotros vamos a dar una alternativa al caso de que no tengáis los materiales necesarios, porque lógicamente, mirad, muchas veces no tenemos en casa esto, que es algo un poco más específico. Esto es una cinta engomada de papel, es un papel marrón tipo craft, en el que por este lado, como podéis ver, está engomado, tipo los sellos y las cartas. Es decir, que con un poco de humedad lo humedecemos y esto nos sirve de sujeción. Nosotros ahora lo vamos a hacer así aquí, para que veáis cuál es el proceso correcto y cuál sería lo ideal, ¿vale? Mojar el papel. Pero en vuestro caso no vais a poder mojar el papel porque lo vais a pegar al soporte con algo que solemos utilizar mucho en clase, que es más rápido y de hecho pues da también muy buen resultado. No vamos a poder mojarlo como ya he dicho y con lo cual nuestro papel quizás se va a deformar un poquito más, pero como lo vamos a tener bien sujeto, cuando se seque se estirará como un tambor y quedará totalmente liso, no habrá problema. Bien, para sujetarlo utilizaremos cinta de carrocero. La cinta de carrocero la tenemos en casa, es algo que solemos tener, bueno, seguro que en cualquier caja de herramientas, en casa tenemos cinta de carrocero. Yo la tengo también de color marrón, tipo papel, craft, y esta blanca que es la normal. La podéis utilizar de cualquier grosor. Si es demasiado gruesa y os cuesta manejarla, también podéis sacar un poquito y cortarla, ¿vale? Cortarla por la mitad y hacer tiras más finitas. Este grosor de todas formas estaría bastante bien. Bueno, pues la cinta de carrocero se utiliza pues de la misma manera que se utilizaría la marrón, la engomada. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis y después pasaremos a hacerlo con la engomada. Lo más importante a la hora de colocar la cinta es que sujete perfectamente toda la superficie del borde con el tablero, es decir, no nos serviría hacer esto. Simplemente con fijar algunas zonas no nos valdría porque quedarían partes sin unir. Nosotros necesitamos que toda la superficie quede sujeta en su contorno, en su perímetro, con lo cual tendremos que sujetarla de la siguiente manera. La idea es que podamos pegar sobresaliendo un poquito la cinta de nuestro papel y cogiendo un poquito del borde del papel, ¿vale? Tampoco hace falta que nos montemos demasiado. Esto nos servirá también incluso para hacerle un pequeño marco a nuestro dibujo. Uniremos de esta manera con cinta de carrocero todo el perímetro de la superficie del papel con el tablero. Cortamos y en la zona de arriba comenzaremos de la misma manera. Sobresale un poquito y lo unimos así por todo el perímetro. Esto tiene que ser por todo el perímetro. Es muy importante que quede bien sujeto porque luego cuando demos humedad, al estirar, pues nos quedará lo más firme posible. De otra manera, sería muy complicado conseguir que la superficie volviera a su estado natural, porque esas deformaciones se quedarían. Como nota aclarativa, para eliminar la cinta de carrocero, una vez hemos terminado nuestro trabajo y he secado todo y hemos terminado, es tan fácil como aplicar calor con un secador. El calor hará que el pegamento, el adhesivo que tiene la cinta se reblandezca un poquito y podamos levantarlo sin ningún problema. Si no hiciéramos esto, es verdad que muchas cintas tienen un adhesivo tan fuerte que al tirar sin calentarlo antes se arrancaría o tiraríamos de la fibra del papel y en muchos sitios lo dejaríamos como si tuviera un poco de... se despellejaría el papel, ¿vale? Que nos llevaríamos parte de la fibra. Bien, en el caso de lo que vamos a utilizar ahora, la cinta engomada, el problema es que después es muy difícil retirar, es decir, podríamos volver a humedecer la zona con agua un poquito calentita para quitarla sin problema, pero sí que es verdad que significaría volver a meter humedad una vez que estamos quitando los bordes, con lo cual el papel sufre un poco más. Yo normalmente cuando utilizo la cinta engomada y luego la quiero retirar,
cojo un cúter y directamente cuando ya está terminado el trabajo y una vez seco todo, lo que hago es cortarlo por el borde, justo donde está la cinta. Es lo que me parece más fácil. Quizá a otras personas pues les resulte mejor otro método, pero en mi caso pues yo lo hago así. Ahora os voy a enseñar de qué manera pongo yo la cinta. Utilizando una esponja, la cinta y un poco de agua. Para colocar la cinta, lo primero que vamos a hacer es medir exactamente y con una tijera cortar las tiras que necesitamos. Necesitaremos una por cada lado, con lo cual vamos a cortar 4 trozos de cinta aproximadamente. Es decir, que no quede corta. Eso es. Una vez tenemos la cinta cortada, los dos lados cortos y los dos lados largos, lo que vamos a hacer es, como hemos dicho al principio, mojar el papel. Para esto nos vamos a ayudar de una esponja y de agua. Mojaremos nuestro papel con bastante cantidad de agua, no tengáis miedo. El papel incluso se puede meter cuando son formatos muy grandes debajo del grifo. Bueno, incluso en la bañera, en un lavabo, ¿vale? Mojamos bastante nuestro papel. Esto va a hacer que se adapte muy bien. Con el papel mojado además veréis que se vuelve mucho más flexible. Bien, ya tenemos nuestro papel mojado y ahora pasaremos a colocar la cinta. Las cintas se colocan de la siguiente manera. Volvemos a mojar la esponja y de una pasada humedecemos la cinta y la colocamos aquí. Miramos bien y con ayuda de la esponja volvemos a hacer presión. Cogemos el otro lado corto, humedecemos la goma, la parte engomada siempre, y colocamos la parte inferior. Ahora pasamos a poner los laterales. Los laterales serán de la misma manera. El problema viene cuando son formatos muy grandes y trabajar con la cinta es un poquito más dificultoso, pero bueno, con cuidado y paciencia siempre se consigue poner bien la cinta. Hacemos una ligera presión y colocamos. Una vez que la cinta está humedecida, hay un tiempo que quiero enseñaros en el que todavía se puede mover un poco, ¿vale? Hasta que no se seca del todo, no se queda fija. Ahí me he dado cuenta que quizás podría meterla un poquito más hacia afuera, con lo cual he rectificado y la he movido, ¿vale? He hecho esto también para que veáis que se puede rectificar, pero solamente en el caso que está recién puesta. Ya habrá zonas aquí que se están secando que será muy difícil de mover. Y ahora en este momento humedecemos la última tira y colocamos. Hay que intentar palpar un poquito para ver que estamos colocándola en su lugar. Con la parte seca de la esponja puedo incluso retirar algún exceso de agua que tenga. Bien, esta es la fórmula para colocar la cinta del papel engomado. Ya la tenemos colocada, nuestro papel está húmedo y ahora tenemos que esperar hasta que se seque. Normalmente esto se hace de un día para otro, o si lo hago por la mañana para poder utilizarlo por la tarde. Sobre todo en este tiempo que ya empieza a hacer un poco más de calor y con el aire también es más fácil que se seque. No tardará demasiado, de todas formas. Lo que pasa es que a mí me gusta esperar a que esté totalmente seco, porque muchas veces parece que en superficie se ha podido secar y todavía la parte que está más pegadita a la tabla está húmeda. Me gustaría pasar ahora a explicaros los materiales de lo que es la acuarela en sí, que es lo que vamos a utilizar
a partir del momento en el que empecemos ya a desarrollar nuestros dibujos y cuando le queramos empezar a meter color. Cuando tengamos nuestro papel seco, empezaremos a hacer el dibujo directamente bocetando sobre el papel de acuarela, ¿vale? Aquí no vamos a utilizar ningún dibujo previo de preparación en otro papel. En algún caso se puede hacer en un papel un boceto y con una mesa de luz, con una lámpara, proyectar luz para poder calcar el dibujo en el papel, ya que el papel de acuarela es bastante grueso y con estas mesas es bastante útil y nos puede resultar muy fácil. Nosotros vamos a hacer el dibujo directamente sobre el papel. El dibujo lo vamos a hacer del natural, de este jarrón que ya os he enseñado antes, vamos a hacerlo directamente ahí. De todas formas, para esta actividad, como quería pasar el dibujo a vosotros y iba a ser mucho más fácil que lo tuvierais en una imagen, he hecho unas fotografías que os pasaré luego directamente para que la tengáis y podáis fijaros un poco en la propuesta que hacemos desde la Garabata. Bien, los materiales que vamos a utilizar son, como ya sabéis, las acuarelas, que podemos servirnos ya sean de acuarelas de tubo. Estas vienen dispuestas en unos tubitos que nosotros dispondremos en unas paletas en las que solamente pondremos una poquita cantidad, porque ya sabéis que la acuarela es básicamente transparencia, jugaremos bastante con el agua. Y en las de tubo tienen la dificultad que hay muchas personas que a lo mejor se están iniciando y piensan que se deben de utilizar como si utilizáramos témpera, es decir, directamente un pegote, y parece a veces que nos falta cantidad de pintura con el poquito que estamos poniendo, y no es así. Podemos además tener la comodidad de utilizarlas de pastillas. Con este tipo de acuarelas, la facilidad o la comodidad que tenemos es que simplemente humedeciendo un poquito con nuestro pincel, cogeríamos una color más adecuada, cogeríamos con nuestro pincel, humedecemos un poquito con agua y aquí en las aletas que traen las paletas de metal, normalmente podemos utilizarlas también como si fueran paletas para mezclar los colores. Y veis que el color es súper transparente. No hace falta coger un pegote de color. Con las pastillas vemos esta diferencia y observamos que en la acuarela se trabaja así, porque es que directamente es más complicado hacer que la pastilla quede como una pasta, a pesar de que si aplicamos mucha agua en la pastilla se nos quedará una masa e incluso puede parecer esto que os hablaba de la témpera, ¿vale? La forma témpera. Pero está claro que con muy poquita cantidad, con un pegotito de nuestros tubos, lo pondremos en la paleta. Si no tenemos paleta de este tipo, de plástico, que podemos encontrar en cualquier comercio de estos de duro y eso, que en los chinos lo hay, ahora como no nos podemos mover, pues lo más fácil es coger un plato de plástico que tengamos en casa o incluso un plato normal, un plato de casa que después se puede lavar y no hay ningún problema. Es verdad que la acuarela tiene la ventaja que aunque pongamos el pegotito ahora, lo utilicemos y lo dejemos secar de un día para otro, no hay problema porque al día siguiente lo volvemos a reactivar con un poquito de agua, ¿vale? Entonces la paleta que utilicemos nos puede durar para seguir usándola pues varios días, semanas o el tiempo que queramos. Bien, importante, los materiales que usaremos con la acuarela, ya no solamente serán las acuarelas en sí, sino también los pinceles. Muy importante que utilicemos pinceles de pelo suave. A ver, ¿cuáles son los más indicados? Os voy a explicar. Los más indicados serían pinceles redondos, también los podemos utilizar tipo paletina, como este, que son más cuadraditos. Las paletinas nos servirán para hacer fondos y los pinceles redondos pues nos ayudan a darle forma a las acuarelas, que es lo que queremos hacer. Nosotros vamos a utilizar tanto pinceles gruesos, de estos redondos gruesos, para poner bastante cantidad de agua, para dar primero una mancha inicial. Habrá que mojar el papel de nuevo, por eso os decimos que tenemos que tener el papel bien sujeto a lo que es el tablero, porque al meter tanta cantidad de agua el papel se deforma, con lo cual lo ideal es tener un papel grueso y poder utilizar este tipo de pinceles gruesos, ¿vale? Para meter bastante cantidad de agua. Y luego, con estos pinceles, que no hace falta que sean muy finitos, al revés, lo ideal son pinceles gruesos, este es un número 12,
por ejemplo, con la punta bastante gruesecita, pero sí que el final de la punta es muy afilado. Con esto lo que conseguimos es que se cargue bastante de agua y de pigmento y luego nos permite hacer una línea fina. Vamos a hacer una demostración de lo que serían las manchas de color con los diferentes pinceles que tenemos, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver y también diferenciar. Bien, hemos comenzado hablando de las acuarelas, las que vamos a utilizar directamente, de los pinceles y también necesitaremos el agua, un cacharrito con agua, que lo ideal sería que fuera lo suficientemente grande como para que no se nos sature de color a la primera que mezclamos. Entonces vamos a tener también un papel para secar, muy importante, para ir cambiando de color. Y bueno, los pinceles de los que os hablábamos. El pincel preferido para mí, bueno, o quizá el que le veo con más versatilidad. Este que os decía, redondo, que es un pincel medio, no es muy grueso ni muy fino, pero sí que tiene una punta bastante fina. Ahora os voy a enseñar el tipo de trazo que hace. Este grueso, que os decía, para aplicar en fondos, la paletina, que también nos sirve para aplicar fondos, y estos dos que son un poco más peculiares, son de tipo de escritura japonesa o chino, es así oriental, y ahora veréis cuando se moje las formas tan delicadas que nos ofrece, dejando y permitiendo que las puntas también sean finas. Mirad, aquí tengo otro de este tipo, e incluso alguno que puede ser un poco más fino de caligrafía. ¿De acuerdo? Las caligrafías orientales tienen esa peculiaridad, que las puntas son muy finas para dejar que el trazo acabe en una forma puntiaguda, incluso dejando líneas bastante finitas. Bien, vamos a empezar a utilizar algunos para que veáis cómo se puede aplicar el color con ellos. Bien, el fondo que os decía, o los fondos mojados, vamos a empezar aplicando agua con este pincel que es fantástico precisamente para eso, para aplicar agua. Mirad, con este tipo de pincel podemos dar, por ejemplo, color de esta manera. Podemos aplicar color así, permitiendo, sacamos un poquito, que el agua sea la que ayuda a mezclar. Mirad, si ponemos ahora aquí este color rosado, el pincel es el vehículo, es el medio, pero nosotros podemos guiar el color e incluso con el mismo pincel también podemos quitar un poco de agua y de color si el pincel está lo suficientemente seco. A ver que se me está mezclando aquí. Bien, podemos poner más color e incluso hacer algunas manchas que luego se van a ir fundiendo. Esto es con mucha cantidad de agua, ¿eh? Aquí estáis viendo un poco experimentar, que es lo que también nosotros os decimos a veces, que lo que tenéis que intentar es experimentar sin miedo, ¿vale? Estamos haciendo aquí unas pruebas que también me gustaría que en casa pudierais experimentar con los colores y con las diferentes manchas. De acuerdo, como os decía, el pincel tanto puede ser su función la de añadir color como la de sustraer. Si hay manchas que no me gustan o hay exceso, yo puedo coger con mi pincel, voltearlo un poco y eliminar un poquito de exceso, porque también me va a chupar un poquito, me va a absorber parte del color. Hay otros materiales con los que también nos podemos ayudar para absorber y hacer diferentes técnicas. Sería incluso utilizando azúcar, sal, porque la sal y el azúcar lo que hacen es absorber. Si la depositamos en la superficie, absorbe parte del pigmento y quedan unos efectos bastante bonitos. Bien, yo creo que así, para que vierais cómo con un pincel grueso hacemos unas manchas de color. El agua pues ha hecho su efecto
nos ha ayudado a mojarlo todo. Y estos son los efectos que podemos hacer con un pincel grueso. Bien, ahora pasamos a utilizar, voy a eliminar un poquito más de agua para que no se quede muy mojada la superficie. Mirad, ahora vamos a utilizar la paletina. Esta paletina nos permite aplicar color de forma muy uniforme. Mirad, esto es bastante útil, vuelvo a mojar la superficie, por ejemplo, para hacer fondos más uniformes. Es decir, queremos hacer un paisaje y nos interesa que el color azul del cielo quede uniforme, pues lo aplicamos con la paletina y lo podemos ir fundiendo a medida que vamos bajando. Ya simplemente con el resto que tenemos en el pincel enjuagamos y quitamos color, vamos pues haciendo un degradado hacia abajo. Con la paletina se puede hacer esto. Quitamos un poco de aquí y hacemos esto, el degradado con la paletina. Nos quedará todo mucho más uniforme. Sería un degradado de esta manera. ¿Veis? Voy quitando exceso de color de la zona que no me interesa. Si quiero darle más intensidad ahí arriba, vuelvo a coger el pincel muy cargado de pigmento y mancho un poco por encima. De todas formas, aquí la superficie del papel está bastante curva y el agua se va hacia allí. Yo quiero que también veáis, por eso decimos lo de fijar el papel, que es bastante importante. ¿Veis? Yo puedo poner color así y ahora con mi paletina voy extendiendo. Lo podríamos hacer también con un pincel redondo, pero es verdad que la paletina nos da más comodidad a la hora de hacer este degradado. ¿Veis? Vamos degradando de color, de más oscuro a más clarito, hasta casi conseguir una transparencia máxima casi con el blanco, ¿vale? La acuarela se trata precisamente de eso, de conseguir tonos transparentes en el que siempre podamos ver la calidad del papel. Estáis viendo que ya aquí se está secando un poco la superficie. Sería bastante interesante poder poner ahora un poco de sal para que vierais qué efecto tiene. Vamos a hacerlo y vamos a ver cómo queda. Ahora vamos a ver el efecto que os contaba de la sal. Se me ha ocurrido que podía ser curioso enseñaros de qué manera. Mirad, ponemos aquí una zona que está bastante saturada de color, pero queremos conseguir un efecto que sea un poco al azar. Por eso vamos a utilizar sal y la pondremos sobre nuestra acuarela. Y esperaremos un rato hasta que se seque, ¿vale? Esto lo dejamos pues bastante tiempo, hasta que quede totalmente seco. Estáis viendo ya cómo los cristales de sal absorben el agua y por lo tanto también el color. Entonces van a ir moviendo un poquito lo que es el pigmento sobre la superficie. En algunas ocasiones podemos volver a insistir con color para ver qué punto conseguimos. Vamos a esperar un poquito y veréis el efecto tan interesante que podemos hacer con la sal. Bueno, mientras que esperamos que el efecto de la sal se pueda ver, vamos a continuar con los trazos y lo que podemos hacer con las acuarelas. Os quería enseñar el trazo que podemos hacer con este pincel tan bueno, el que me gusta a mí, ¿no? Que es el grueso, pero con la punta finita, y es para que veáis el nivel de definición que nos puede dar un pincel de este tipo. Mirad, con un pincel de este tipo yo cargo lo suficiente acuarela como para hacer una mancha grande. ¿Veis que ha cargado bastante color? Pero si lo separo un poquito, me permite hacer un trazo fino. Puedo hacer líneas finitas. De hecho, me permite hacer unas líneas súper finas. Si lo podéis apreciar. ¿Veis? Y todavía no he vuelto a mojar en el color. Fijaos la cantidad de color que ha cogido.
¿vale? Materia de agua, de pigmento. Si utilizamos pinceles finitos de 4 pelitos, el problema que hay es que podemos hacer un trazo súper corto, nos dejaría nada más que hacer un trocito. Y mirad toda la cantidad de color que hemos podido poner aquí. Esto nos lo permite un pincel grueso, pero que a su vez tiene una punta suficientemente afilada, es decir, que sea redondito y con punta fina. Mira, os quería enseñar además el efecto de los pinceles tipo japonés. Estos cargan bastante color porque son pinceles muy gruesos de base y que a la vez tienen el ramo muy largo porque nos permiten dar pinceladas amplias, es decir, el juego de muñeca. Yo estoy aquí un poco garabateando, ¿eh? No me gusta nada lo que estoy haciendo, pero bueno, son un poco de garabatos para que veáis qué tipo de trazo da este tipo de pincel. ¿Veis? También permite acabados muy finos y carga bastante acuarela. Bien, la sal todavía tardaría en secar. De hecho, yo también aconsejo que podáis esperar de un día para otro, porque eso sería demasiado pronto. Mirad aquí la humedad de un lado y otro, quiero que lo veáis bien, ha dejado pasar un poquito de rosa a esta zona azul que teníamos aquí. Esto también es muy bonito en la acuarela y quiero que lo tengáis en cuenta porque nos sirve para hacer que nuestros trabajos no sean solamente algo en recintos cerrados que quede totalmente cuadriculado, sino que nos abramos un poco a la expresión del color, del azar, del agua y todo lo que la acuarela nos puede aportar. Bueno, como habéis visto, hemos estado jugando un poco con los pinceles, probando, sin ninguna planificación, es decir, os animo a que cojáis un papel de acuarela, aunque sea un trocito, un retal que tengáis o cualquier otro tipo de papel y probéis con los pinceles que tengáis para comprobar qué tipo de pincel o cuál hace que os sintáis más cómodos. Lo que sí que os recomiendo es que los pinceles que vayamos a utilizar para acuarela los dejemos solamente para acuarela. Porque el óleo, por ejemplo, es una técnica que estropea bastante los pinceles porque a la hora de lavarlos, además es un tratamiento muy agresivo e incluso se quedan impregnados del aceite del propio óleo. Después el acrílico igualmente también se estropea, con lo cual os recomiendo que siempre utilicéis los mismos pinceles para acuarela, los tengáis apartados y sean vuestros pinceles. Además, lo que os decía, probad con diferentes tipos de pinceles. Coged unos cuantos de los que tengáis, que seguro que tenemos en casa varios tipos, y haced estas pruebas. Intentad hacer líneas, hacemos un degradado de un color y podemos hacer un degradado con dos colores pero con manchas, metiendo bastante agua. Y además utilizaremos la sal para ver qué tal os queda. Bueno, pues con estos primeros consejos y dejando nuestro papel ya preparado, pasaremos al siguiente paso, que será dibujar, que ahí tiene guasita el tema y mucho, yo sé que os da miedo, pero vamos a intentarlo, a cada uno que le salga como mejor pueda, yo estoy segura que os va a salir bien. Dibujaremos nuestro ramo de flores, estas flores silvestres, bueno, algunas así cogidas de plena naturaleza y otras que son cultivadas, son rosas de aquí del jardín, y haremos esta composición floral a ver qué tal nos sale, utilizando esos tonos anaranjados y morados. De todas formas, también considero que pueden ser variables, es decir, podemos poner los tonos de otros colores, ¿vale? La rosa incluso podemos variarle color. Está todo abierto a la imaginación. Bueno, pues continuamos con el siguiente paso.